hablarnos, hermano. Quiere hablarnos, hermano. Quiere hablarnos. Dios quiere guiarnos, guiarnos, guiarnos. Dios quiere mostrarse como ese Dios maravilloso sobre tu vida, como ese Dios maravilloso sobre tu vida, como ese Dios maravilloso. Desde aquí, vamos a profetizar vida. Vamos a encontrarnos a Jesús. Bendiciones, hermanos, reciban un cordial saludo. Si estás conectado, dame una ofrenda de palmas virtual. Vamos a orar para que este tiempo el Señor prepare nuestros corazones y hable a través de su palabra. El gran yo soy es el que está con nosotros. A Él le debemos todo y que Él se glorifique sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque tú tienes el control y el cuidado de cada uno de nosotros. Señor, y disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser para poder recibir tu palabra, y te pedimos que nos hables, que nos provoques, Señor, que nos desafíes en el nombre de Jesús, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías este tiempo a cada uno de nosotros. Bendigo a cada persona que está conectada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que puedan recibir tu palabra, Señor, y que, Señor, esa palabra, Señor, sacuda a cada una de las personas que está ahí escuchándola, mi buen Dios, en el nombre de Jesús, y que no regrese vacía. Te lo pedimos de todo corazón. Oramos por nuestra Guatemala, por nuestra nación, por las naciones. Oramos, Señor, para que este tiempo de pandemia sea erradicado totalmente, mi buen Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos que nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tienes tu Biblia ahí donde estás, yo quiero que me acompañes al Salmo 103, versículo 7, y cuando lo tengas, ponme una manita ahí para que yo pueda saber que ya estás por ahí. La palabra de Dios dice de esta manera: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Eso quiere decir que el Señor, nuestro buen Dios, escoge personas a quienes les notifica los caminos para poder recorrerlos. Y creo que cada uno de nosotros en nuestra vida, por pequeños que seamos o ya muy grandes, hemos tenido la oportunidad de emprender viajes, y muchos de esos viajes los hemos hecho a lugares que no conocemos. Cuando hacemos un viaje a un lugar conocido, cuando ya conocemos la ruta y el camino, nosotros sabemos cuál es el tiempo que nos lleva para poder llegar a ese lugar, y muchas veces conocemos los puntos estratégicos que tenemos para hacer paradas, para hacer descansos, para poder tomar agua, abastecernos, pero hay momentos en los que nos tocan emprender viajes donde todo el recorrido es desconocido. Vamos a lugares que realmente nunca hemos estado ahí, y esos viajes muchas veces, cuando nosotros recorremos ese camino, esos caminos se nos tornan largos, se nos tornan a veces tediosos, a veces aburridos, a veces desesperados. Y la mayoría de nosotros, si viajamos en familia, tenemos a gente, a hijos pequeños que nomás acabamos de empezar a salir de viaje y nos preguntan: ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. O si no, te preguntan: ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y estás empezando y quizá nos faltan un montón de horas. ¿Y qué podemos decirle a esas personas, a esos niños, cuando están de esa manera? Pero me recuerdo en una oportunidad que tuvimos un viaje en familia y habían unos tíos que nos acompañaban. Nosotros no conocíamos cuál era el camino que teníamos que tomar, pero íbamos rumbo a El Salvador. Y de repente, en medio camino, acercándonos según nosotros a la frontera de El Salvador, le preguntamos a alguien que encontramos en el camino, porque había una bifurcación, había un cruce, y dijimos: ¿aquí es para la frontera? Y nos dijeron: sí, aquí es. Y la persona, los tíos que iban con nosotros, que conocían, decían: es por aquí, vámonos por aquí. Y tomamos ese camino y empezamos a recorrer el camino para la frontera. Y empezamos a recorrer minutos y minutos. Cuando ya llevamos como una media hora quizá en ese camino, empezamos a encontrar camiones cargados de naranja. Y alguien dijo por ahí: esta es naranja hondureña. Los tíos no dijeron absolutamente nada, y yo dije: vamos para la frontera de Honduras, y nos tuvimos que regresar después de que nos habíamos desviado más de media hora. Esa media hora de desvío más la media hora de regreso, le tuvimos que agregar ese tiempo a nuestro camino.
y realmente después decíamos, no que conocían, pues, no que ustedes tenían seguro para dónde íbamos, y empezamos a molestar. ¿A dónde te quiero llevar? El Señor, nuestro buen Dios, a través de su palabra, a través de personas, a través de las situaciones, muchas veces nos notifica cuáles son sus caminos, así como lo hizo con Moisés. A Moisés lo escogió para sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud a la tierra prometida, y le notificó el camino, no al pueblo, a Moisés. Y Moisés sabía que el camino iba a ser largo, que el camino no iba a ser fácil, pero tenía una garantía, y la garantía era que Dios iba a estar con él. Y esa es la garantía que nosotros necesitamos tener. Cuando el Señor dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, como lo dice en el libro de Isaías, es porque quizá nosotros desconocemos el camino, pero Él sabe cuál es el camino correcto, cuál es el mejor camino para llevarnos a un puerto seguro. Quiero llevarte a la historia que está en el libro de Jonás. Y Jonás era un profeta de Dios, y Dios le habla estando en su pueblo, y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. Y Jonás se levantó, pero dice ahí en el versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Me llama la atención porque Jonás, siendo un profeta de Dios, Dios le notifica cuál es el camino que él debía de tomar y qué era lo que iba a ir a hacer. Tenía que ir a pregonar a Nínive, palabra de parte de Dios, tenía que llevarles una notificación, y la notificación era que ellos tenían que arrepentirse, porque en 40 días Nínive iba a ser destruida si no se arrepentían. Quiero contarte un poquito de lo que estaba sucediendo. Nínive era una ciudad que estaba habitada por los asirios, y los asirios eran enemigos de Israel. Los asirios eran personas que tenían un corazón muy malo, eran personas que cuando entraban y tomaban una ciudad, ellos abusaban de las mujeres de esa ciudad, ellos mutilaban a las personas que tomaban y que mataban muchas veces a los que estaban en esa ciudad, y con la sangre escribían en las paredes, la sangre de las víctimas escribían en las paredes. Había mucha maldad en el corazón de los asirios. Pero Jonás, cuando el Señor le dice que vaya y que pregone palabra a Nínive, quizá al inicio le pareció bien, pero cuando le dice que era lo que iba a hacer, Jonás no entiende. ¿Por qué? Porque Nínive, los asirios de Nínive eran enemigos de Israel. Y déjame tratar de explicarte esto, quizá lo que pudo llegar a la mentalidad de Jonás como profeta, cuando dijo, voy a ir y voy a ir a predicar a Nínive, y cuando predique a Nínive, si ellos se arrepienten, el Señor les va a perdonar, y yo voy a quedar como un traidor delante del pueblo de Israel, porque estas personas que merecen morir, si se arrepienten, van a recibir perdón de parte de Dios. Si yo predico bien, y si bien viene la palabra del Señor, y viene arrepentimiento a sus vidas, ellos van a alcanzar misericordia. Quizá él pensó que podía considerarlo como un traidor para el pueblo de Israel. Y la otra cosa que podía suceder era que si él no predicaba bien, si el corazón de Nínive no se arrepentía, ellos eran enemigos de Israel, y lo que podía pasar era que tomaban a Jonás y lo mataban, como hacían con todas las personas que eran sus enemigos. Entonces Jonás no tenía un camino fácil. Jonás tenía dos situaciones en las que su vida podía correr riesgo. Eran situaciones desconocidas para él. Eran situaciones donde él no sabía cuál era el final del resultado de lo que él iba a ir a predicar. Y sin embargo, sobre esas dos situaciones, él escoge un camino que no era el que el Señor le propuso. Y dice que él va y desciende a Jope, y ahí ve que una nave va saliendo para Tarsis, y cuando ve esa nave saliendo para Tarsis, él paga su pasaje para poder irse lejos del propósito de Dios. Quiero
enfocarte a ti aquí cuando te decía y te contaba la situación que nos pasó yendo a El Salvador, que nos desviamos para otra frontera y tuvimos que regresar y el camino se alargó. Quiero decirte esto: Israel estaba más o menos a una distancia entre 800 y 1000 kilómetros de distancia de donde quedaba Nínive, y lo que tenía que hacer Jonás era recorrer esa distancia para llegar a esa ciudad y llevar la palabra que Dios le decía. Pero él, en contra de eso, Nínive estaba al este de Israel y Jonás agarró rumbo al oeste. Y para agarrar rumbo al oeste bajó a Jope y se embarcó en una nave que iba a Tarsis, pero Tarsis estaba a 5 veces la distancia de Nínive. O sea que Jonás huyó prácticamente. Por eso dice ahí que se levantó para huir de la presencia del Señor, se levantó para huir del camino que Dios le estaba marcando, y cuando lo hizo estuvo dispuesto a pagar su pasaje y a desviarse a un recorrido 5 veces más de lo que le tocaba hacer para ir a Nínive. Necesitamos entender esto. Muchas veces cuando nosotros no queremos recorrer el camino de la voluntad de Dios y nosotros huimos de ese camino, muchas veces los caminos que recorremos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios son caminos mucho más largos de lo que nosotros nos imaginamos, y es ahí donde las cosas empiezan a empeorar. El pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida, a Cades Barnea, ellos tenían que recorrer una distancia de unas cuantas semanas para poder llegar a la tierra prometida, pero por la incredulidad de ellos tomaron un camino equivocado y les llevó 40 años para poder llegar a donde el Señor les había establecido. Esto es algo que necesitamos nosotros que estamos escuchando, meditarlo y decir, bueno, es preferible escoger los caminos del Señor, porque quizá los caminos del Señor a veces van a ser difíciles, van a ser cuesta arriba, quizá van a ser caminos donde vamos a tener que recorrer desiertos, quizá van a ser caminos largos, pero cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, los caminos se tornan más largos aún. Fíjese que lo tremendo es que cuando él se fue en contra de la voluntad de Dios, aumentó 5 veces la distancia del camino que el Señor le había dicho que tenía que recorrer. Pero hay algo más crítico todavía, y lo más crítico todavía es cuando nosotros reaccionamos quizá en determinado momento que nos estamos alejando del Señor, que nos estamos alejando de la voluntad de Dios, que no estamos haciendo lo correcto y reaccionamos. Entonces, ¿qué es lo difícil? Que nuevamente lo que sucede es que al reaccionar tú tienes que recorrer la distancia que te habías alejado para llegar al punto de inicio donde Dios te había dejado para emprender la voluntad de Dios. Eso quiere decir que muchas veces vas a tener que recorrer el doble para poder llegar al punto de partida donde Dios te había marcado. Y esto es bien importante porque yo te lo dije al inicio, nosotros nos desviamos rumbo a la frontera de Honduras cuando íbamos rumbo a la frontera de El Salvador, y tuvimos que, no solo recorrimos un camino equivocado, sino que tuvimos que traerlo nuevamente y empezar en el punto donde nos habíamos desviado. Y eso es lo que sucede muchas veces. Muchas veces nosotros nos hemos alejado de la voluntad de Dios, nos hemos alejado de Dios, y cuando regresamos muchas veces con un solo decirle, Padre, perdónanos, perdóname, Padre, con eso tú pretendes que el Señor te ponga y te haga llegar hasta tu destino. Tienes que recorrer ese camino. Escúcheme, si hay alguien a quien Dios le está haciendo un clic con esto, es pura coincidencia, no, es diosidencia. Dios te está hablando. Lo que necesitas hacer es reaccionar y decir, estoy lejos y me estoy apartando de la voluntad de Dios, y encamina de regreso tus pasos para poder tomar el camino de Dios. Jonás huyó, y miren lo tremendo de esto. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, tu boleto está pagado, tus gastos están pagados, la provisión de Dios está sobre tu vida. Pero cuando tú haces en contra, todo lo contrario de la voluntad de Dios, tú tienes que pagar tu boleto. Los gastos corren por cuenta tuya. Empiezas a quedarte sin provisión. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver en ese camino que va contrario a la voluntad de Dios, corre por tu cuenta. Entonces es aquí donde te digo, aunque el camino
camino no sea el más cómodo para ti, aunque el camino quizá traiga algunas situaciones difíciles, aunque traiga riesgos para tu vida, camina confiadamente la voluntad de Dios, porque caminando la voluntad de Dios, Dios será Jehová Jireh, tu proveedor en todo, en ese camino, en ese viaje. Y eso fue lo que sucedió. Por eso te digo, no, le podrías decir a la persona que está a la par tuya, o podrías escribirme ahí y decir, no te esfuerces por pagar tu pasaje, porque hay un pasaje que ya el Señor tiene pagado y que es la voluntad de Dios para tu vida. Así que no malgastes tu dinero. Te envío este mensaje, no malgastes tu dinero pagando un boleto que no necesitas comprar, necesitas aferrarte y tomar el boleto que Dios tiene preparado para tu vida. Ese boleto está pagado y ese boleto tiene tu nombre. Ese boleto es el que te garantiza la bendición de Dios. Y dice que cuando se subió en esa nave y pagó su boleto para irse lejos de la presencia de Dios, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Algo sucedió cuando él iba en contra de la voluntad de Dios. Se levantó una gran tormenta. Y póngame atención aquí. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo de las tormentas que enfrentamos. Muchas veces nosotros decimos, es la voluntad de Dios que esta tormenta yo la esté enfrentando. No, quiero decirte que muchas veces las tormentas se desatan por malas decisiones tuyas, por malas decisiones mías, porque muchas veces decidimos tomar el camino contrario, decidimos irnos en contra de la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde las tormentas vienen. Nosotros muchas veces somos los que ocasionamos que las tormentas se levanten, y en la misericordia de Dios, Dios hace que las tormentas se levanten para que nosotros reaccionemos y retomemos el camino del Señor. Y dice que vino una gran tempestad, y el escritor aquí es bastante específico, que dice que la tempestad era tan grande que la nave parecía que se iba a partir, y los marineros dice que tenían miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaban al mar todos los enseres que habían en la nave, para que la nave no se hundiera, para que pudieran descargar la nave. Pero Jonás, póngame atención aquí, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué era lo que Jonás hacía? En medio de la tempestad estaba dormido. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, estamos en el camino incorrecto, y eso hace que venga un espíritu de sueño que nos hace dormir. Dormitamos y no podemos reaccionar, y eso era lo que sucedía con Jonás. Muchas veces es lo que sucede con nosotros. A veces nosotros estamos sufriendo y alguien nos dice reacciona, y alguien nos dice pon tu mirada en el Señor, arrepiéntete, y nosotros decimos no, creo que es la voluntad de Dios. No, son tus malas decisiones, y tienes que despertar y tienes que reaccionar y tienes que levantarte y tienes que retomar el camino de vuelta para meterte en la voluntad de Dios. Y estando ahí dormido, dice que estaba dormido, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y así no perecemos. Alguien que no era ni siquiera temeroso de Dios, del Dios de Jonás, alguien que no era seguidor de Jehová, alguien que no era seguidor de Jehová, vino a decirle a Jonás, clama a tu Dios. Muchas veces nosotros estamos dormidos, muchas veces nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, y el Señor manda personas, y las personas a veces nos dicen, creo que te convendría buscar a Dios. Creo que te convendría ir a la iglesia, creo que te convendría acercarte, creo que te convendría ir y hablar con el pastor para que te dé un consejo, creo que te convendría esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que no son cristianas reaccionan antes que nosotros. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que nos duerme, que nos deja en ese estado de dormencia, y nosotros necesitamos salir de ahí. Le dijo, levántate, este es tiempo de levantarte, este es tiempo de clamar a nuestro Dios. Este quizás no es un tiempo
fácil, quizás es un tiempo donde estamos en un camino que nunca lo habíamos recorrido, pero la garantía es que Dios está con nosotros, que Él compró el pasaje, pero también en el pasaje incluyó todos los gastos. Esto quiere decir que nosotros estamos seguros, que nosotros estamos caminando este camino, pero nuestra provisión está segura, nuestra protección está segura, porque Él la pagó y la pagó con precio de sangre a través de su Hijo para cada uno de nosotros. Es tiempo de levantarnos, no es tiempo de dormir, es tiempo de quizá hacer que a través de nuestro clamor la mano de Dios se mueva. No es tiempo de estar dormido. Toque a la persona que está a la par suya o escriba por ahí y diga: no es tiempo de estar dormido, es tiempo de clamar a nuestro buen Dios. Y dijeron cada uno de los compañeros: vengan, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido todo este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y eso no quiere decir que tú te agarres en este tiempo a los juegos de azar. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos que hacer y buscamos juegos de azar. No, el Señor permitió todo esto para demostrarles a aquellas personas quién era el causante de lo que estaban sucediendo, quién era el causante de esa tempestad. Entonces la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces ellos dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes tú y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y cuando Jonás le respondió, les dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mal en la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Aquel varón les declaró que iba en contra de la voluntad de Dios, y aún aquellos que no eran temerosos de Dios empezaron a reaccionar, a recapacitar, y dijeron: ¿qué haremos contigo? Porque el mar, para que el mar se aquiete, porque el mar se había embravecido más y más. ¿Qué quiere decir? Que mientras más esa nave se alejaba de la voluntad de Dios, la tormenta se ponía más furiosa, y los que estaban ahí y le acompañaban no sabía qué hacer. Póngame atención aquí: un grupo de marineros que no tenían el temor de Dios estaba afectado por una persona que tenía el temor de Dios, pero que no estaba haciendo la voluntad de su Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Qué bueno sería que cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, las consecuencias vinieran solo sobre nosotros. Pero muchas veces las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestros hijos, afectan a nuestros nietos, afectan a nuestras generaciones. Muchas veces nosotros estamos sufriendo consecuencias de decisiones que nuestros antepasados tomaron. Y eso era lo que estaba sucediendo en esa nave. La decisión de Jonás estaba afectando a todos los que estaban en aquella nave, y aquellos y trataron de hacer lo que podían para no echar a Jonás al agua, pero cuando se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada, le pidieron perdón a Jehová, echaron a aquel hombre al mar e inmediatamente las aguas se aquietaron. Y dice la palabra en el versículo 16: temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Me llama la atención aquí. ¿Por qué? Porque aún un hombre que iba en contra de la voluntad de Dios, Dios lo usó para que todos los que estaban en la nave conocieran quién era el Dios verdadero. Esto, hermano, amigo que me estás viendo, me sacudió. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que cuando estamos predicando y vemos los resultados de lo que predicamos, es porque quizá entendemos que nosotros estamos en la voluntad de Dios, y muchas veces es incorrecto. Porque aquí hubo una salvación para todos los que estaban en esa nave, pero Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Jonás lo usó el Señor a través de todo esto para alcanzar a esas personas, aún fuera de la voluntad de Dios. Esto nos tiene que sacudir. No necesariamente los resultados de salvación quieren decir que tú estás en la voluntad de Dios. Necesitamos entender, así como el Señor le notificó los caminos a Moisés, nosotros necesitamos entender a través del Espíritu Santo que estamos en el camino del Señor, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Se convirtieron al Señor. Y luego sigue diciendo, después de que hicieron votos:
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No dice Jehová creó un pez. No dice Jehová en ese momento hizo que se apareciera un pez. Tenía preparado. Esto me llama la atención. Esto quiere decir que cada vez que el Señor te mete en un camino o te quiere hacer volver del camino incorrecto al camino de Dios, el Señor ya ha preparado de antemano algo para que tú vuelvas a su voluntad. Había un pez preparado de antemano. Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, este día quiero decirte que Dios tiene preparado lo necesario para hacerte volver a la voluntad de Dios. Aquel, mire, fue arrojado, no se ahogó, sino que tenía preparado un pez. Y ese pez se tragó a Jonás durante 3 días y 3 noches. Luego de esto, cuando estaba Jonás en ese lugar estrecho, oscuro, dentro del pez, allí Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez. Hizo una oración, pero tan tremenda Jonás, que invocó en su angustia a Jehová. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo de en medio de los mares. Me rodearon las corrientes. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y siguió orando el Señor. Pero más adelante en el versículo 7 del capítulo 2 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mire qué tremendo Jonasito. Hasta que su alma iba desfalleciendo en él dentro del pez, se acordó de Jehová. Y así muchas veces somos nosotros con nuestro corazón endurecido. Estamos llevando leño, nos está lloviendo sobre mojado. Hasta que sentimos que nuestra alma desfallece, hasta ahí nos acordamos de Jehová. No fue suficiente la tempestad, no fue suficiente que rebotara la nave de un lado para otro, no fue suficiente que la tormenta aumentara más, no fue suficiente que arrojaran a Jonás al agua, no fue suficiente que lo tragara el pez, sino que hasta que su alma desfallecía, hasta ahí se acordó de Jehová. Qué tremendo. Qué tremendo, porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a pagar el boleto para irnos lejos de la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer cuando el Señor tiene un boleto pagado para nosotros, tiene la provisión garantizada para nosotros y tiene el final garantizado del camino donde quiere que nosotros andemos. Esto me sacude. Esto realmente me hace entender que la decisión es tuya. Y así es como le llamé a este mensaje, tú decides. Tú decides qué camino vas a tomar. El Señor dice que nos dio libre albedrío, así creó al hombre. En Deuteronomio capítulo 30 dice que puso delante de nosotros la bendición y la maldición para que nosotros escojamos, para que nosotros decidamos. Somos nosotros los que decidimos. Él es tan bueno con nosotros, es tan caballero que Él no nos forza a nada, pero Él quiere que nosotros decidamos. Y las decisiones que nosotros tomemos hoy van a afectar nuestro futuro. Las decisiones que tomaste en el pasado realmente ya no puedes hacer nada con ellas, pero sí puedes hoy volver al Señor y decirle, Padre, hoy recapacito, como el hijo pródigo. Dijo,
¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo voy a levantarme y voy a volver a él y le voy a pedir perdón. Y aún así que me haga como uno de los jornaleros. Pero él tuvo que decidir ponerle un hasta aquí al camino equivocado que él había escogido, al camino donde él gastó toda su herencia. Por eso te digo, el hijo pródigo compró su boleto y se desgastó se gastó toda su herencia, se desgastó él y gastó toda su herencia por ir en ese sentido equivocado. Pero estando ahí, el Señor tenía preparados cerdos para que ahí, a través de esos cerdos, él recapacitara. Así como tenía preparado ese pez para Jonás. Y quizá nosotros no queremos volvernos a la voluntad de Dios. Y Dios tiene preparado peces para cada uno de nosotros. Así que es necesario que hoy tomemos buenas decisiones. Es necesario que hoy nosotros hagamos lo correcto. Muchas veces nosotros tomamos decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque quizás estamos congregándonos en una iglesia y cuando estamos congregándonos en una iglesia o algún hermano nos hace algo o quizá el pastor nos hace algo y decidimos dejar de congregarnos, y el dejar de congregarnos va en contra de la voluntad, en contra del camino de Dios. En el libro de Hebreos dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, y más cuando el día final se acerca. ¿Qué está diciendo? Les estoy marcando un camino y en ese camino necesitan estar congregados. Y muchos de nosotros a veces han tomado esas decisiones y decir: ya no voy a ir a la iglesia. No estoy diciendo que me voy a apartar del Señor, y le dices a tu familia: aquí vamos a estar y vamos a tomarnos un tiempo y vamos a buscar de Dios, pero estando ahí fuera de la voluntad de Dios, las cosas empiezan a complicarse y necesitas retomar la senda correcta, el camino correcto. Y el camino correcto es que tú busques un lugar donde congregarte y ahí escuches palabra y le sirvas al Señor. Algunos de nosotros quizá por comentarios a veces de personas que ni siquiera tienen la dirección correcta, a veces por quizá llevarnos de muy conocedores, a veces estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras finanzas y de repente decimos: no, voy a dejar de diezmar porque esto realmente no es bíblico, esto estaba en el Antiguo Testamento pero ya no está en el Nuevo, o simple y sencillamente porque te calientan la cabeza y te dicen que tú diezmando y la iglesia cerrada solo estás enriqueciendo al pastor y dejas de diezmar. Yo quiero decirte que cuando nosotros hemos tomado el camino equivocado y le hemos dejado de dar a Dios lo que es de Dios, la lluvia, los cielos se cierran y la lluvia de bendición no viene, y es cuando más nos hemos complicado en nuestras finanzas. Así que yo te animo a que tú tomes el camino correcto, y el camino correcto es darle a Dios lo que es de Dios. Jesús lo dijo de esa manera: denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y tú y yo no nos podemos quedar con lo que le corresponde a Dios, así que es nuestra decisión. El Señor te dio la opción, el Señor nos dio la oportunidad nosotros de decidir. Cuando confrontó a David por el pecado que hizo con Betsabé, le dijo, mandó a un profeta y le dijo: tienes 3 opciones, escoge tú cuáles son las opciones: 3 años de hambre, 3 meses en las manos de tus enemigos, o 3 días en las manos de Dios. Y David dijo: voy a tomarme de la mano de Dios porque extremas son sus misericordias. Y él decidió eso, y al tomar una buena decisión y escoger el camino de Dios, fue alcanzado por la misericordia de Dios. Así que la decisión es tuya, tú decides. Si el Señor quizá cerró una puerta hoy y quizá no era el camino que tú esperabas y estás inquieto y estás desesperado, o quizá estás diciendo: tengo paz en mi corazón, pero necesitas ser sabio y prestar oídos y entender cuál es el camino que el Señor quiere que recorras. Quizá el camino que quieres recorrer es el camino más fácil, el camino que quizá te están dando opción ahorita, pero quizá el Señor quiere que tú le busques y que empieces a recorrer ese camino, aunque no haya camino, aunque estés en el desierto, porque Él ha dicho que Él va a abrir nuevamente camino en el desierto y va a derramar agua sobre el sequedal. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Tener la plena convicción de que Jehová está contigo, que Jehová es tu Dios, y que necesitas recorrer el camino de la voluntad de Dios. Jesús caminó ese camino. Jesús
pagó el precio alto por recorrer ese camino, pero al terminar ese camino, el Señor, su Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Es aquí donde yo te quiero animar. No esperes a llegar al punto que tu alma desfallezca, como lo hizo Jonás, y de ahí te acuerdes del Señor. Dios te está hablando hoy. Dios nos está hablando hoy. Escoge el camino correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y necesitamos recorrer ese camino. Necesitamos tomar la decisión, pero la decisión es nuestra. La decisión es tuya, la decisión es mía. Y depende de lo que nosotros decidamos, es lo que va a garantizar el futuro que nos espera. Ya no busques Tarsis, ya no vayas a Jope. Jonás fue tragado y ahí se acordó del Señor. Y cuando el Señor dice que se acordó del Señor y clamó al Señor, el Señor lo sacó del pez a tierra. Quizá la oración de Jonás fue: Padre, que este pez me saque por donde entré, que no me saque por otro lugar, porque fue complicado por donde entré y no quiere que sea más complicado por donde vaya a salir. Cuando lo sacó a tierra. El Señor lo sacó al punto de partida donde estaba la voluntad de Dios. Le dijo: necesitas ir a Nínive. Póngame atención aquí. Cuando el pez lo devolvió, no lo devolvió a Nínive, lo devolvió al punto de partida. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que muchas veces el Señor cambia tiempos y da nuevas oportunidades. Pero en esas nuevas oportunidades, aunque el camino sea difícil de recorrer para volver a nuestro punto de inicio, tomemos fuerzas y ahí en ese punto de inicio emprendamos con toda la obediencia el camino que Dios nos ha marcado. Si tú te alejaste de la iglesia, es tiempo para regresar de la iglesia. Si tú empezaste a ser desobediente con el Señor, es tiempo de volver a obedecerle al Señor. Si tú antes le servías al Señor y dejaste de hacerlo, es tiempo de volver a servirle al Señor. Es decisión tuya, es un tiempo en el que el pez te está regresando a tierra, te está poniendo en el lugar donde el Señor te tiene para que empieces a hacer la voluntad de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús, para que, Señor, no llegue un punto necesario que nuestra alma desfallezca para acordarnos de ti. Señor, tú has hablado a nuestras vidas continuamente. Señor, a Moisés le notificaste tus caminos y Moisés caminó esos caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros hoy, Señor, podamos, a través de la guianza de tu Espíritu Santo, a través del denuedo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, podamos tomar las decisiones correctas y podamos recorrer el camino que tú nos estás marcando. En el nombre de Jesús, pudiendo entender que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar en ese camino, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte en ese camino, no vamos a temer mal alguno porque tú estás con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que quizás se alejaron de tu voluntad para que hoy reaccionen y vuelvan a tu voluntad, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que los vuelvas a traer, Señor, a ese punto de partida y que ellos emprendan, Señor, nuevamente el camino en obediencia en el nombre de Jesús. Si tú me estás escuchando y si tú te apartaste de la voluntad de Dios, quizá te apartaste de Dios, quizá conociste al Señor y lo recibiste en tu corazón, pero te apartaste del Señor. Este es un buen tiempo para decirle: Señor, yo quiero regresar nuevamente. Siento que mi alma desfallece, pero hoy me estoy acordando de ti y quiero pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de mi vida. Si tú eres uno de ellos, ahí donde estás puedes levantar tu mano y nos puedes escribir al final de esta oración para que podamos estar orando por ti y dile: Señor, quiero caminar el camino
correcto, quiero caminar el camino que tú me estás marcando. Hoy, Señor, quiero empezar a tomar decisiones correctas. Ya no quiero estar, Señor, perdiendo, Señor, mis fuerzas y mis recursos recorriendo caminos que tú no has diseñado para mí, enfrentando tormentas, Señor, por malas decisiones. En el nombre de Cristo Jesús, mi buen Dios. Así que, Padre, yo oro por cada una de estas personas. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que está, Señor, siguiéndonos en esta transmisión y que está haciendo su decisión. Bendigo a aquellos, Señor, que te están diciendo ahora, Señor, yo quiero caminar el camino correcto. Quiero estar decidido y tener de nuevo para caminar el camino correcto. En el nombre de Cristo Jesús, y tener la garantía, Señor, en el nombre de Jesús, que en todo este camino tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor en todo. En el nombre de Jesús. Y si tú oraste esta oración con todo tu corazón y estás determinado y decidido a recorrer ese camino, ponme un amén ahí en tus comentarios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra se establece en tu corazón y que el enemigo no la puede robar. En el nombre de Jesús. Hasta luego. Bendiciones.